Buenos días, señores estudiantes. Hemos llegado a la tercera semana, donde vamos a tratar sobre los métodos de la investigación, que es la segunda parte. En esta unidad vamos a ver primeramente sobre el método analítico, donde donde nos lleva a la separación de las partes de estas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos, que busca hacer un estudio exhaustivo, exhaustivo de cada uno de sus componentes para llegar a una conclusión. El análisis es la operación intelectual que considera por separado las partes de un todo. Es la identificación de todos los elementos que componen algún asunto para después realizar una breve separación y llegar a los principios básicos. El método sintético busca realizar busca detallar aspectos de un tópico. Es un proceso de unificación de un todo único de las partes y de las propiedades relacionadas del medio del análisis. Se refiere también a la composición de un todo por reunión de sus partes elementales. En el sistema, en la síntesis, reúne también las partes de un todo considerado por una unidad que le expresa oral o escrito, que contiene de manera resumida los aspectos de un tema que se encontraban dispersos. El método inductivo, donde viene del latín inducere, que significa instigar, persuadir y conducir a algo, o sea, método inductivo que se pone a la práctica cuando nos fundamentamos sobre la observación y la experiencia para extraer de ellas una verdad general. Lachelier, el filósofo idealista francés, el fundamento de los fenómenos es el espíritu y este es tanto intelecto como voluntad. Lo ha definido como el acto por el cual el espíritu pasa del conocimiento de los hechos al de las leyes de lo que lo rige, es decir, de lo general a lo particular. En caso del empirismo, la única causa del conocimiento humano es la experiencia, la conciencia acerca de lo conocido, su estructura y forma de la experiencia humana directa, más de la razón como reflexión en relación a lo que se conoce. Las clases de inducción, tenemos la inducción puede ser completa o incompleta. La inducción se llama completa o totalizada cuando se funda en la totalidad de los casos observados o presentados por la experiencia. A esta inducción también se la conoce con el nombre de aristotélica, porque fue usada por Aristóteles. Aristóteles es uno de los más célebres filósofos de la antigua Grecia. El pensamiento platónico, para Platón, la verdadera realidad la constituye las ideas y no las cosas materiales. Sostenía que lo que se podía conocer a través de los sentidos era falso y solo se podía llegar a la verdad a través de las ideas. La inducción aristotélica es un tipo de razonamiento que va de lo particular a lo general. Aristóteles le daba mucho valor pues el conocimiento por inducción, que requiere la participación de los sentidos para elaborar las experiencias particulares y poder alcanzar un conocimiento universal. La inducción se denomina incompleta o amplificante cuando va más allá de los casos observados y afirma como probable o como cierta. También se denomina baconiana por haber sido Francis Bacon, un célebre filósofo político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Francis Bacon, que considera inmensa historia natural que el razonamiento deductivo resalta de las experiencias del razonamiento inductivo. Su principal propósito era redactar una inmensa historia natural que se pudiera abrir en el camino de una filosofía inductiva. Las etapas de la inducción pasa por 4 etapas: la observación, la formulación de la hipótesis, la experimentación y la formulación de la ley. La observación nos suministra los hechos particulares en número suficiente para concebir y formular.
Provisionalmente a la ley se lo rige, o sea, la hipótesis después de ser se procede a efectuar nuevas experiencias apropiadas para verificar la explicación o hipótesis. Una vez que hemos verificado la hipótesis, esta se convierte en ley, o sea, primero la hipótesis, nuevas experiencias, que se efectúa nuevas experiencias para verificar la explicación de la hipótesis. Ya, una vez se obtiene esta, se convierte en ley. Los principios de la inducción se basan en los 4 principios siguientes. Primera, cuando una característica conviene como predicado a varias especies de un mismo género. Segundo, si un sujeto puede aplicarse como predicado un conjunto de caracteres, esta nota existe la probabilidad también de que ésta convenga como predicado dicho sujeto sobre el contenido de la cual forman parte de aquellas caracteres. Tercera, los hechos de los cuales se extiende la ley deben ser identificados y los observados en la causa deben ser tomados en su sentido total y completo. Cuarto, en determinados casos debe también entrar en la formulación de la ley la cantidad. Entonces, para pasar del método inductivo al método deductivo, tenemos que también Aristóteles creó el método deductivo como forma de razonamiento. La deducción parte de una proposición general para llegar al conocimiento. Por ello se ha definido como el procedimiento que de principios generales saca conclusiones particulares, ¿no es cierto? Primero, inductivo, deductivo, que se divide en clases de deducción. Los autores clasifican la deducción desde varios puntos de vista. En primer lugar, una parte de las leyes comprobadas experimentalmente y filosóficamente por parte de los primeros principios de la razón o las verdaderas comprobadas por la experiencia, si se quiere que sus conclusiones tengan valor real. En segundo lugar, la deducción se denomina directa, si lo particular se deduce a lo general sin inmediato o indirecta, que es lo particular que se deduce a lo general, mediante la comparación con una tercera proposición, que es el silogismo. Se llama silogismo a una forma de razonamiento lógico deductivo, que vendría a ser lo mismo, ¿no? En tercer lugar, la deducción puede ser formal y constructiva. La deducción formal es la que reviste la forma silogística. La deducción constructiva, en cambio, permite acrecentar nuestros conocimientos de la definición. Para pasar a la definición tenemos que no es más que un método de investigación, ¿no? Hace referencia a la proposición del grupo de ellas a través de la cual se busca expresar la forma única y precisa, un término, concepto o dicción, que es el caso de que cuenta con más de 2 palabras en una locución o una expresión. Definir viene del latín finere, que significa ilimitar. Limitar, precisar también en pocas palabras un conocimiento. La definición no es otra cosa que el análisis de comprensión de una idea con el objeto de obtener sus elementos o notas fundamentales. Las clases de definición pueden ser nominales o de nombres, o reales o de cosas. Definiciones nominales, estas son las que fijan y precisan el sentido de la palabra. A su vez, son de varias clases, etimológicamente convencionales y usuales. Son definiciones etimológicas las que explican el origen de una palabra, descomponiéndola de sus elementos materiales, si es el caso. Definiciones convencionales son arbitrarias o privadas, que son las que dan a conocer el sentido especial que a un autor emplea para una palabra para un uso determinado. Son usuales o comunes las definiciones que expresan el sentido en que ordinariamente se toman las palabras, definiciones reales. Estas son las que nos dan a conocer la naturaleza de las cosas, que pueden ser esenciales o descriptivas. Son esenciales también las definiciones que nos dan a conocer las cosas por sus elementos constitutivos, esenciales o reales. Las definiciones descriptivas son aquellas que dan a conocer las cosas enumeradas, sus propiedades y accidentes principales que solo pueden explicarse al objeto definido. La descripción descriptiva puede ser propia, accidental, genética, causal, teleológica y analítica. Se denomina propia cuando toma en cuenta las cualidades y propiedades
Se denomina accidental la definición descriptiva que nos dan a conocer el objeto por sus cualidades accidentales externas. Se denomina genéticas, son las definiciones que indica el modo peculiar y exclusivo de producirse los objetos a modo como se han engendrado. Se denomina causal para dar a conocer un objeto por medio de su causa eficiente. Se llama teleológica la definición que se hace indicando la finalidad exclusiva de una cosa. Se llama analítica, lo descompone por parte de explicar, o sea, como un ejemplo que el agua se compone en hidrógeno y dos en oxígeno. Las reglas de la definición. Las reglas de la definición, esta puede ser completa, es decir, no debe contener ni más ni menos de lo definido. La definición debe ser más clara que lo definido, no debe entrar nunca en la definición en términos definidos ni hacerse como términos oscuros y vagos, ni mucho menos con términos metafóricos. En la definición debe de preferirse los términos positivos. O sea, naturalmente una regla que no se aplica a aquellas cosas que conocemos para la remoción o eliminación de otras, caso que nos aclara lo que debemos definir. La clasificación. La clasificación en nuestro diario vivir siempre estamos nosotros clasificando cosas, ¿no? Como por ejemplo cuando estudiamos los animales, la clasificación en invertebrados e invertebrados, producto de análisis y la síntesis es la clasificación. El proceso de la clasificación expresa Carneluti que la observación de objetos singulares es apenas un paso en el proceso cognoscitivo. La ciencia trata también de establecer relaciones entre los fenómenos. Esto quiere decir que el proceso de clasificación tiene dos etapas, la observación simple y la observación comparada o comparación. Las clases de clasificación pueden ser artificial o natural. La clasificación artificial es aquella que se hace entendiendo únicamente caracteres demasiado aparentes, superficiales y visibles. Es decir, de poca importancia sería, por ejemplo, artificial la clasificación de los libros de una biblioteca en razón de su tamaño o color. La clasificación natural vuelta a esta teniendo en cuenta las afinidades profundas y esenciales de los seres, tratando de producir el orden mismo de la naturaleza. Sería de este tipo, ordena los libros por la materia que se tratan o su contenido. Las reglas de clasificación debe ser completa, es decir, que en ella debe quedar comprendidas todas las cosas que se quieren clasificar sin que haya lugar a residuos. Debe ser opuestas en el sentido de que los grupos del mismo grado pueden ser incluidos unos en otros. Los individuos clasificados no deben de ser comprendidos es más de un grupo a la vez. Debe buscarse que haya más semejanzas entre las cosas incluidas de lo mismo que goza el grupo, entre lo que pertenece al otro grupo distinto. O sea, esa es la clasificación, donde la utilidad de la clasificación, que puede ser, abarcamos de un modo general todos nuestros conocimientos y percibimos con más claridad y facilidad las relaciones entre los seres y los conceptos. Como por ejemplo tenemos la relación entre el contrato de trabajo y el de arrendamiento. La clasificación es diferente, ¿no? Diferente por sus cláusulas, por la remuneración y el contrato de arrendamiento, pues que interviene pues el canon de arrendamiento. Ya, la clasificación reduce el número de los objetos que deben ser conocidos. Para la ciencia del derecho, la clasificación es un instrumento de extraordinaria importancia. La división está vuelta, aunque en el fondo de semejanza a la clasificación se hace partiendo de varios objetos de múltiples conceptos de división. Procede de arriba para abajo, la división parte de la compresión-extensión más limitada. La división la podemos definir como la distribución de un todo en sus partes. Con este nombre se conoce un método auxiliar que en principio y en su base lógica se refiere a lo que hacemos, a la operación matemática, los mismos nombres, pues ahora no vamos directamente a la división matemática, sino directamente pues a nuestras semejanzas en cuanto a la clasificación con la división. La clase del todo natural y accidental. La natural en sus partes forman un ser, uno por su naturaleza, como por ejemplo el hombre.
accidental que forma parte por su naturaleza, el hombre y su vestido, sería su división, ¿no? Real puede ser esencial, integrales o constitutivas, también esenciales en las que integra también elementos en los cuales no existe el objeto, partes integrales en el que se está constituido por elementos que están unidos materialmente por lo que pueden separarse, como por ejemplo son parte integral el hombre y la cabeza, las manos y los pies, el tronco, etcétera. Eso es todo, señores estudiantes. Les agradezco mucho y cualquier duda estoy a las órdenes. Lindo fin de semana.